Sea bendecido y sea bienvenido todos y cada uno de ustedes, los que se encuentran con nosotros aquí en este hogar, así como aquellos que nos van a escuchar, aquellos que van a recibir esta palabra, aquellos que se van a conectar en el transcurso de la prédica. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted que nos está viendo, ya sea en cualquier hora, cualquier lugar del mundo, en cualquier, ¿qué le digo? Ya sea día, noche, en cualquier lugar, sea bendecido en el nombre de Jesús, porque usted no ha venido a este, se ha conectado a esta prédica por casualidad, sino que porque la misericordia de Dios está con usted. Sean bendecidos mis hermanos que se conectan. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones a aquellos hermanos, a nuestros hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo que están en sus hogares en esta hora, los que están en sus trabajos, pero en cualquier lugar del que se encuentre usted puede estar conectado y escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo sea bendecido en el nombre del Señor. Así mis hermanos del Salvador que también se unen con nosotros y hermanos de otras partes de los Estados Unidos que también se unen con nosotros. Sean bendecidos. Aleluya. Quiero entrar a la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por su misericordia y por estar una vez más con cada uno de ustedes. Me permite llegar a usted, ¿verdad? Y me permite llegar a todos los que Dios va a permitir que escuchen esta prédica. Quiero entrar y creo que quiero aprovechar el tiempo y que vayamos al libro de Mateo, capítulo 23, y vamos a leer del verso 27 al verso 33. Tenga su Biblia, y aquí lo estoy, miren, estoy marcando. Tenga su Biblia. Ajá, ya la fue a buscar, así me gusta, así me gusta. Dije Mateo 23, verso 27 al 33, y a su letra dice así: Ay de vosotros, hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te doy gracias. Padre bendito Dios, bendice, Señor santo y poderoso, esta palabra. Señor, utiliza mis labios, utiliza mi boca, Padre bendito Dios, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, pero que salga de tu corazón y no del mío, sino de tu corazón. No te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mateo 23, del verso 27 al 33. Estamos un poquito atrasaditos aquí, pero bueno, así es la vida. Gloria a Dios. Dice, ¿qué le estaba diciendo? Mire, aquí los evangelios nos muestran a un Jesús que atacaba y condenaba a los religiosos de su época. Y los llamaba fariseos, y los llamaba hipócritas, y a los escribas de igual manera también los llamaba así, hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, guau, ¿verdad? Mucho amor, ¿verdad? Pero Jesús ponía las cosas en su lugar. Y cuando tú pones las cosas en su lugar, y cuando tú dices la palabra verdadera, como lo decía Jesús, las cosas tienen que ser dichas y hechas. Jesús nos amó de tal manera que nos corrigió también de una forma fuerte, ¿verdad? O sea, recuerde cuando hizo aquel azote y llegó a golpear a todas, no golpeó a la gente, sino que con el azote llegó y golpeó a todas las cosas que estaban ahí, tiró todo lo que estaba ahí, que estaba haciendo estorbo, que estaba ensuciando la entrada del templo,
de Dios, ¿verdad? El lugar santo, el lugar escogido por Dios para que la gente llegara allí a buscar su presencia, estaba apestado de animales, de gente allí, como era un mercado, era algo horrible, ¿verdad? Y por eso Jesús sí era duro cuando decía las cosas, y la palabra de Dios es dura, como siempre lo he dicho, porque eso es lo necesario, lo que necesitan en nuestras vidas, eso es lo que necesitamos nosotros, palabra dura, palabra que de verdad nos redarguya y palabra que de verdad nos exhorte, palabra que también nos edifica, porque la palabra dura exhorta, edifica, pero también te consuela, ¿ok? Y entonces, mire, Jesús trataba de tal forma a estas personas. Y por eso, aquí el término fariseo, ¿verdad? Se ha convertido en un sinónimo de una persona hipócrita, mentirosa, calumniosa y religiosa. Porque también le meten el término, ay, esos son religiosos. Ok, ¿verdad? Entonces se ha convertido es un sinónimo de esas cosas. Y los falsos predicadores, hermano, los falsos pastores, aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles o profetas, aquellos predicadores de la prosperidad, aquellas mujeres que predican feminismo en las iglesias, que predican la rebeldía en los púlpitos, ¿qué le digo? Estas personas, cuando son cuestionadas, estas personas cuando alguien los acusa, ¿verdad?, de predicar falsedades y de predicar enseñanzas que no son de Dios, utilizan este término en contra de los siervos de Dios que le dicen lo que estás diciendo está mal. Entonces ellos vienen y dicen, fariseos, esos son fariseos, esos son religiosos, ¿verdad? Porque le estás diciendo la verdad. Porque le estás diciendo que están mal, que están predicando falsedades, que están arrastrando a las congregaciones al abismo, que las están llevando al infierno. Y que ellos están lucrando de la ingenuidad de los congregantes o de las ovejas, buenas para esquilar las ovejas, ¿verdad? Y las esquilan hasta no dejarles un solo pelo, un solo vello de lana, ¿verdad? Entonces estas personas, cuando son confrontadas, no son atacadas, son confrontadas, hermano, confrontadas con la palabra, y son descubiertas de que están enseñando cosas pervertidas y que están falseando la palabra de Dios, acusan a los que los acusan de fariseos religiosos. Esos son fariseos, ay no, esos hablan así porque tienen envidia, son fariseos envidiosos. Sí, yo he escuchado mucho de eso, ¿verdad? Entonces, hermano, utilizan ese término para en cierta forma sentirse queriendo demostrar que están en el puesto de Jesús, cuando Jesús les decía a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, pero Jesús se los decía porque Él es la verdad. Él tenía la verdad y Él estaba hablando con personas que falseaban la predicación, que engañaban, que decían mentiras, que enseñaban falsas doctrinas, que enseñaban las costumbres de los ancianos y de los sabios, costumbres de hombres, ¿verdad? Entonces, mire, así la gente acusa, estas personas acusan a los siervos de Dios de ser fariseos. O sea que como dicen, los patos les tiran a las escopetas, ¿verdad? Ahí tenemos, mire, le voy a decir, ay, que no diga el nombre, ahí llega el pecado, pero no diga el nombre, diga el santo, pero no el milagro. ¿Cuál? Pablo y Jesús lo dijeron claro. Ahí tenemos a Maldonado, ya sabes quién es Maldonado, casi una. Y muchos predicadores de la prosperidad, Joel Osteen. ¿Sí ya conoce Joel? ¿Sabe de Joel Osteen en los Houston? Una señora que se hace llamar pastora, que está contaminando el evangelio de Jesús, predicando feminismo desde los púlpitos, imagínense, y enseñando a que la mujer se rebele contra el hombre. Eso es lo que predica esta señora.
Por si usted no ha dado cuenta, escucha las predicaciones de esa señora. Y cuando le dicen a ella, lo primero que va a decir que somos fariseos religiosos. O acusa a las personas, ¿verdad? Y luego borra sus prédicas para que ya no nadie la acuse de las cosas que dice. Fíjese, mire, Ana Maldonado, Ana Maldonado, que se dice profeta, quiero decir, que dice que ella a la fuerza de dólares te mete al cielo. A la fuerza de dólares, imagínense qué gran revelación. O Ana Méndez que dice que los billetes hablan. Oiga, escuche, y se pone el billete en la oreja y dice, escuche, los billetes hablan. ¿Verdad? Pero ahí está la gente, ¿verdad? Y así podría pasar todo el día dándole nombres de conocidos y desconocidos que predican esas aberraciones y hablan esas tonterías. Son serpientes víboras que engañan al que está buscando acercarse a Dios y al que está buscando conocer a Dios. Lo manipulan con doctrinas de hombres, desechando la doctrina de Jesús, el Evangelio de Cristo. Estos acusan a sus detractores de fariseos religiosos, siendo ellos los hipócritas y los falsos, ¿verdad? Pero muchos de los que oyentes, muchos de los que escuchan estas prédicas, muchos de los que escuchan esta palabra fariseo, en realidad no saben quién es un fariseo, no saben quiénes eran los fariseos y no saben el origen de lo que es un fariseo, ¿verdad? Entonces, esta secta, fíjense, vamos a entrar un poquito de historia para entrar en contexto y para saber quiénes eran los fariseos, porque siempre oímos de fariseos, y uno predica, y los fariseos hipócritas, y los fariseos aquí, y eso acá, y Jesús le dijo a los fariseos, y te acusan de fariseo a ti también, me acusan a mí de fariseo, pero no sabemos de qué hablas ahí, qué significa fariseo. Entonces, mire, esta era una secta religiosa que se originó en el tiempo de la diáspora, o sea, en el tiempo de la cautividad, cuando Babilonia se llevó cautivo a Jerusalén y a toda su gente, ¿verdad? Y cuando estuvo en Babilonia los judíos y luego estuvieron un tiempo con los medos y los persas, cuando Nabucodonosor conquistó Judea, se llevó cautivos a los judíos durante 70 años. ¿Por qué? Porque Dios castigó a su pueblo porque se olvidaron de él. El pueblo de Israel se olvidó de Dios y no cumplieron sus mandamientos, ¿verdad? Dios le ordenó a Israel, fíjese, que cada 50 años tenía que celebrar un día de jubileo, cada 50 años. Y esa celebración era que no sembrarían en la tierra, que dejarían descansar la tierra ese año, ¿verdad? Y que no se sembraría, ¿verdad? Y en ese año 50 también todas las deudas del pueblo, de las personas, del pueblo, de los israelitas, aquellos que estuvieran endeudados, sus acreedores deberían de perdonar las deudas, ¿verdad? Y eso nunca se llevó a cabo. Sino que lo que hacían esta gente, me imagino que hacían los malíes, que no les cobraban ese año, pero les cobraban al siguiente. O sea, las deudas no las perdonaban. De ahí luego los fariseos luego inventaron que para ellos cumplir la ley y no volver a caer en ese problema, en esa falta contra Dios, decidieron que como a ellos les estaba prohibido sembrar, entonces ese año lo que hacían, le rentaban a los gentiles la tierra para que los gentiles la sembraban. Entonces ellos no sembraban. Pero la rentaban, siempre sacaban lucro. Así eran los fariseos. Imagínense. Entonces, mire, las deudas serían perdonadas. Y fueron a cada 50 años, pero como recuerde que Dios creó al mundo en 6 días y en el 7º descansó. Entonces, serían 7 semanas de años, o sea, 7 por 7 son 49, ¿verdad? 49 años, o sea, 7 semanas de año serían, eso contaban ellos, 7 años por 7, 7 por 7, 49 años, y el siguiente año era el año 50. Entonces, en ese año se hacía el jubileo, ¿verdad?
Pero en los últimos 490 años Israel no cumplió. No cumplió con el jubileo, no cumplió con la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios les cobró un año por cada jubileo. Fíjense, un año por cada jubileo. Los condenó y los mandó al exilio porque les dijo, si ustedes no cumplen, les va a caer palo. Así como eso predicado por ahí. Les va a caer. ¿Verdad? Van a ser castigados. Entonces, ¿qué sucede? 70 por 7 son 490 años. Entonces, ellos tuvieron que estar cautivos 70 años para pagarle a Dios lo que no habían hecho de castigo. Porque no habían celebrado el jubileo esas 70 veces que tuvieron que haberlo celebrado. No lo celebraron en 490 años. Entonces, Dios los castigó y se fueron al cautiverio 70 años, ¿verdad? Entonces estuvieron en cautividad 70 años. Y como en esos años de cautividad, recuerden, estaban fuera de Israel, estaban fuera de Judea, no había templo. Entonces a los lugares donde llegaban eran lugares paganos, ellos no tenían templo ni nada. Entonces se levantaron hombres que enseñaban la ley de Dios, pero la enseñaban oralmente. No tenían la ley escrita de Dios, no tenían los mandamientos de Dios. Entonces no tenían templo, no hacían sacrificios, nada de eso. Entonces estos hombres que comenzaron a enseñar oralmente, solo de boca, o sea, estos hombres se conocieron como maestros o como rabí, ¿verdad? Y en los lugares de reunión se llamaron sinagogas. Y estos maestros comenzaron a recopilar en un libro todos los pensamientos que ellos tenían, los mismos rabinos, los mismos maestros, los mismos sabios, ¿verdad? Estos hombres comenzaban a meditaban la ley y hablaban y los pensamientos que ellos tenían comenzaron a acomodarse al lugar donde vivían y comenzaron a hablar y a enseñar una ley oral, una ley hablada, ¿verdad? Entonces, como comenzaron a tener pensamientos sobre la ley de Dios, estos pensamientos y estas expresiones e interpretaciones de la ley, de la Torá, de la ley de Dios, y es donde nacen las enseñanzas de hombres, ¿verdad? Enseñanzas de hombres porque ellos comenzaron a enseñar sus propias ideas, sino la palabra de Dios. Porque estos pensamientos de hombres que se denominaban maestros, rabí, sabios o ancianos, se volvieron costumbre en el pueblo cautivo de Israel. Por eso cuando Jesús los condena, les dice, ustedes toman como ley las costumbres de los hombres, las costumbres de los ancianos. Amén. Entonces estas se volvieron costumbre entre el pueblo cautivo de Dios y fue una ley que esta gente tenía que cumplir las costumbres y los pensamientos y las ideas de estos hombres. Entonces esta recopilación de pensamientos, de ideas y de ordenanzas establecidas por hombres se llamó Talmud. Y se cree que el primero fue escrito en Babilonia en los tiempos del cautiverio, ¿verdad? Luego aparecieron otros más, como el de Alejandría y otros más, hay muchos más Talmudes. Pero el primero se cree que, según los estudiosos, fue el de Babilonia. Y cuando el tiempo de cautiverio se cumplió y en los días de Esdras y de Nehemías, ¿verdad? Que Zorobabel regresaron a Judea, regresaron a construir el templo y los muros de Jerusalén. Entonces regresaron después de los 70 años. Entonces, cuando ellos regresaron, que gracias a Darío les dio el permiso, porque ya estaba escrito que a los 70 años iban a salir, entonces Esdras, Nehemías, Zorobabel, ellos regresaron y comenzaron a establecer, a levantar, y se comenzaron a establecer nuevamente. Entonces, cuando ya había bastante suficiente gente, se estableció un Sanedrín. Eso era una asamblea o un consejo de sabios estructurado en 23 o en 71 rabinos, ¿verdad? En cada ciudad había, en una ciudad era pequeña, habían 23 y si era grande, pues tenían que tener más. Pero el gran Sanedrín en Jerusalén tenía 71 rabinos. Y este número de 71 rabinos era porque ellos decían que allá en el Sinaí, en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley, mandó a que escogieran a Moisés a que escogiera a 70 sabios para declararles la ley.
¿verdad? Y Moisés más los 70 hacen 71, entonces ellos, por esa razón ellos tenían 71 rabinos, componían el Sanedrín, ¿verdad? Así que en el periodo del segundo templo, el gran Sanedrín se reunía en el templo, ¿verdad? Lo componían los saduceos, los esenios y los fariseos, ¿verdad? Los más conocidos eran los fariseos y los saduceos junto con los escribas que podían de cualquier podían ser, los escribas podían ser saduceos, podían ser fariseos o podían ser esenios, ¿verdad? Pero eran también personas que enseñaban, escribían y enseñaban también la palabra de Dios, supuestamente, porque no era eso lo que enseñaban, ¿verdad? Estos fariseos gobernaban el país religiosamente, aunque ellos también estaban, ¿qué le digo?, bajo el dominio romano. Ellos tenían el poder religioso y recuerde que Israel era una teocracia, supuestamente Dios era el que gobernaba, pero no gobernaba ellos, sino que eran los fariseos y encima de ellos estaba los romanos, que ellos habían puesto un rey, era la fuerza política de Israel, pero ellos eran los que gobernaban religiosamente. Entonces, estos fariseos, estos religiosos, son los que Jesús confrontó. Y este Talmud, estas leyes establecidas allá en Babilonia, fueron las que Jesús rompió, las que Jesús quebrantó. Jesús jamás desobedeció una ley de Dios. Jesús jamás desobedeció los 613 mandamientos, sino que los cumplió a cabalidad todos. Los 613 mandamientos que establecen la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Porque para los rabinos, las personas que, o sea, para los fariseos, los rabinos que tenían autoridad en el pueblo judío, ¿verdad?, o en la fe judía, eran los rabinos talmudistas, los que hablaban de las creencias y de las ideas de los ancianos y de los sabios. Los rabinos que hablaban de la Torá, que era la verdadera palabra de Dios, los rabinos esos no tenían autoridad en Israel. Los fariseos no los tomaban en cuenta, ¿verdad? No tenían autoridad porque estos ignoraban la ley de Dios. Pues se dice que los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en cuevas escondidos del Antiguo fueron escondidos por los esenios, por la parte más pequeña del Sanedrín. Les recuerda que le dije que se componía de fariseos, saduceos y esenios. Los esenios eran los más radicales, eran los que ellos estaban más pensando en ¿cómo se llama? En predicar la palabra de Dios, en hablar la ley, en enseñar la ley verdadera de Dios, la ley escrita por Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Los esenios estaban ellos empeñados en enseñar la ley de Dios. Entonces los esenios decidieron apartarse, se salieron del Sanedrín y se fueron al desierto, y allí ellos hicieron sus comunidades esenios. Y en el tiempo después del año 70, cuando fue destruida Jerusalén y todo eso sucedió, recuerden que fueron perseguidos, entonces ellos los esenios, escondieron todos esos rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en el siglo pasado. ¿Sí está conmigo? Porque estos esenios estaban en contra de los fariseos talmudistas y de los saduceos talmudistas, ¿verdad? Ellos se aferraban a la ley de Dios. Por eso algunos estudiosos creen que Jesús pudo haber sido sesenio, o por lo menos sus enseñanzas eran de sesenio. A estos religiosos es a los que Jesús confrontó, a estos maestros que enseñaban las costumbres y los pensamientos de los hombres y desechaban la ley de Dios. A estos fueron los que Jesús confrontó, a estos fueron a los que el Señor llamó hipócritas, a estos fueron a los que el Señor, las leyes que Él quebrantó, no las leyes de Dios, las leyes de los fariseos, las leyes del Talmud, esas fueron las que Jesús quebrantó. Él las rompió y las ignoró. Amén. Porque mire, desde que los judíos regresaron de Babilonia, habían pasado 586 años
hasta el momento en que Jesús apareció. Y durante todo este tiempo los rabinos, o sea, los maestros habían enseñado las leyes del Talmud, las reglas de los ancianos, las costumbres de los hombres. Eso es lo que enseñaban durante 586 años. Imagínense. La palabra de Dios ya no se tomaba en cuenta, la ley de Dios escrita ya no se tomaba en cuenta. La habían dejado por un lado. La ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. O sea que en realidad, en el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel era un pueblo idólatra completamente. Completamente era un pueblo idólatra. ¿Amén? Y eso se ha comprobado en las arqueologías bíblicas que han descubierto últimamente, que han descubierto ciudades, han descubierto montones de altares a los Baales y a una gran cantidad de dioses que los israelitas no deberían de estar adorando, ¿verdad? Pero hasta ahora nos damos cuenta que la Biblia sí tenía razón, porque durante esos 586 años Israel fue una nación idólatra. Pero ellos tomaban la ley de Dios lo que les convenía, pero lo que iba en contra de sus costumbres la ignoraban, así como hacen ahora los predicadores de la prosperidad y los que se llaman apóstoles o se llaman profetas. Las primicias, los diezmos y las ofrendas, eso sí lo enseñaban los fariseos. Ahí sí ellos sí eran duros en enseñar sobre los diezmos, las ofrendas y las primicias y todo lo que era de recibir ellos, igual que ahora, igualito que ahora. ¿Verdad? Algo muy parecido con los pastores de la prosperidad actuales, ¿sí o no? ¿Va que sí? Pero las leyes morales, hermano, las leyes de santidad que Dios había establecido, las obviaban. Las condenas de la ley que Dios había establecido condenar los pecados no la aplicaban, sino que lo hacían a su conveniencia. Así está conmigo. Así como lo hacen ahora muchos religiosos, fariseos, que lo hacen a su conveniencia, que enseñan cosas falsas. Y cuando los acusan, cuando los exponen de sus mentiras, llaman a aquel que los está exponiendo fariseo religioso. Amén. Mire, ellos a su conveniencia hacían todas las cosas. Por ejemplo, la condena al adulterio, ¿verdad? Los acusadores querían apedrear y en su mayoría los que acusaban eran hombres, ¿verdad? Pero en la historia de Jesús, cuando Jesús, la historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Fíjense, la mujer adúltera. Pero para que haya un adulterio se necesitan dos personas, hermano. No solo una. Entonces, ¿por qué solo se va a castigar a una persona si son dos? No puede haber adulterio si son con una sola persona. Usted no va a adulterar con usted mismo, sino que eran dos personas. Entonces, la ley no se aplicaba. Ahí cuando le llevan a Jesús, la mujer, para probarlo, se lo llevan y le dicen, mira, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés, ahí sí funcionaba para ellos la ley de Moisés. Dice que debe de morir apedreado. Pero ¿y el otro hombre? ¿Y el hombre? Si le encontraron en el acto mismo del adulterio, lo tienen que haber encontrado a los dos en el acto sexual. Pero ¿por qué solo llevaban a la mujer? ¿Por qué solo le presentan a Jesús a la mujer? Amén. Fíjense, para que haya un acto de adulterio se necesitan dos. Bueno, ahora adulteran a este grupo, pero ¿verdad? A este grupo, y lo permiten, y para el mundo ahora es cool adulterar hasta en grupo. Hasta van a lugares especiales donde se prestan las mujeres ahí, las parejas casadas se cambian marido y se cambian mujer ahí en grupo. Para ellos es una moda, es cool. Fariseos. ¿Amén?
¿Por qué no llevaban también al hombre? ¿Por qué si lo encontraron en el acto del adulterio, pues también tenían que haber llevado a condenar al hombre y llevarlo ahí frente de Jesús para que Jesús pudiera hacer un acto de justicia o una condena justa? ¿Amén? Pero el hombre ni sus luces. El hombre es a ver dónde apareció, es a ver con quién adulteró la mujer, pero a la mujer era la que la llamaban, a la que llevaban ahí para pelearla. Y esto se llama justicia selectiva. No se llama justicia selectiva, no, se llama hipocresía de parte de los hombres encargados en enseñar la ley de Dios. Porque solo aplicaban la ley de Dios a su conveniencia, no como Dios había establecido que se aplicara. A estos religiosos es a los que Jesús acusaba. A estos religiosos es a los que Jesús llamaba víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Imagínense, solo mire la actitud a las personas, qué eran esas personas para que Jesús las tratara así. Falsos. Fíjense. ¿Qué le parece si ahora Jesús estuviera con nosotros? Y en estos días Él estuviera confrontando a estos falsos predicadores que se aprovechan de las congregaciones, que engañan, que dan enseñanzas falsas, enseñan otras abominaciones, practican abominaciones. ¿Qué cree que le dirían a Jesús? O si Jesús los condenara ahora a ellos, lo que le dicen siempre a todos, le dirían fariseo hipócrita a Jesús. Ay, no, este fariseo, este religioso, le diría, porque los condenaba. Pero cuando tú dices, confrontas con la palabra, no eres un religioso, ni un fariseo. Cuando tú confrontas a estos mentirosos con la palabra de Dios, eres un siervo. Eres un siervo porque te estás levantando en contra de lo establecido, de las costumbres de los hombres, como lo hizo Jesús en aquel tiempo. ¿Sí está conmigo? Los patos les tiran a las escopetas. Como en los tiempos de Jesús, a Jesús acusaban de romper la ley. A él lo acusaban de que él había roto la ley. ¿Por qué? Porque perdonó el adulterio. Perdonó el adulterio y rompió la ley de Moisés, de Jesús. Perdonó el adulterio. A él lo acusaban de romper la ley. ¿Verdad? Y eso es lo mismo que dirían hoy los fariseos hipócritas, los sepulcros blanqueados de nuestros tiempos. Porque él perdonó a la mujer adúltera, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Como manda la ley. La mujer debía de ser apedreada. Entonces Jesús está pecando porque está desobedeciendo la ley. No, hermano, Jesús nunca pecó. Jesús jamás desobedeció la ley. Él la cumplió y le enseñó al pueblo a volverse a la verdadera y única ley de Dios. Jesús no quebrantó la ley. Él no perdonó el adulterio. Él les enseñó a cumplir la palabra de la ley de Dios, como manda la ley, que el que era encontrado en el acto mismo del adulterio sería apedreado. Pero ahí eran dos los que tenían que ser apedreados, no solo uno. ¿Sí está conmigo? El hombre y la mujer deben de ser apedreados. Los dos deben de ser castigados según la ley de Dios. Jesús no perdonó el adulterio. Jesús perdonó a una mujer pecadora. Amén. Así como nosotros que éramos pecadores, cuando Dios vino, tuvo misericordia de nosotros y nos recibió en su santo seno. ¿Sí está conmigo? Jesús perdonó a una mujer pecadora. Porque cuando Jesús preguntó, ¿quién está libre de pecados? Que tire la primera piedra. Amén.
que Jesús preguntó, le dijo, ok, está bien, esta es la mujer que adúltera, ¿sí? Este fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Ok, entonces la ley dice que hay que apedrearla, le decían los fariseos y los escribas hipócritas le decían a Jesús. Entonces Jesús dijo, ok, es cierto, la ley dice eso. Pero esta mujer, yo no miro al hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? Entonces que Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque toda la gente que estaba ahí ignorando al otro pecador, al adúltero, y condenando solo a la adúltera, todos ustedes le estaba diciendo al Señor, están cometiendo pecado, porque están ignorando la ley de Dios, porque están condenando a una mujer por un pecado y al otro lo están dejando libre por el mismo pecado. Amén. Ustedes están en contra de la ley de Dios. Ustedes están pecando en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, el que esté libre de este pecado, de condenar a esta mujer y no condenar al otro, de desechar la ley de Dios, de ignorar la ley de Dios, ese es el pecado que están cometiendo. Entonces, el que está libre de eso, que tire la primera piedra. Wow. ¿Sí está conmigo? No son ustedes, hombres, que cuántas veces ustedes han cometido el mismo pecado, les dijo el Señor. Cuántas veces ustedes han adulterado y siempre a la mujer es la que han apedreado y ustedes han salido libres. No solo a ustedes, también a las mujeres que están aquí con la piedra en la mano queriendo apedrear a esta mujer, ignorando la ley de Dios que dice que ambos tienen que ser apedreados. También ustedes son pecadoras. Entonces, si usted está libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué está conmigo? Y este verso, estas palabras de Jesús son muy utilizadas últimamente. Cuando algún predicador falso, alguna gente de estos pastores falsos y todas estas gentes fallan, pecan y se les es descubierto el pecado, lo primero que dicen, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no acepto corrección del hombre, yo solo acepto corrección de Dios. Hipocresía. Son patadas de ahogado que todo el mundo dice lo primero que dicen para justificar sus pecados. ¿Está conmigo? Estas palabras son utilizadas por estos predicadores falsos, como esta señora que se dice pastora, que glorifica el adulterio. Esta señora glorifica el adulterio, sacando la palabra de contexto para justificar que dejó a su marido y se volvió a casar. Amén. Para ella las enseñanzas de Jesús, cuando habla acerca del adulterio, de la fornicación y del matrimonio, no valen. Cuando Pablo habla acerca de dar carta de divorcio y Jesús habla acerca de eso, no valen esas enseñanzas. Solo valen de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sí, está conmigo. Cuando estas personas son descubiertas por su pecado y son exhortados por alguna persona, la llaman fariseos religiosos. Fariseo, esto no les gusta, no les gusta, nosotros somos prósperos, nosotros tenemos una gran bendición, tenemos un gran ministerio bien bendecido. Miren, miles de personas vienen a escucharme. He escrito como 50 libros eso no quiere decir que sean bendecidos. Eso no quiere decir que estén diciendo la verdad, que tenga un montón de gente ahí engañada, no quiere decir que estén diciendo la verdad. Está igual que los religiosos, que los fariseos que Jesús verdaderamente exhortaba. Por eso citan ese mismo famoso verso, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Exhorta a una persona que fue descubierta en pecado y lo primero que te dicen, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Ay, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, son patadas de ahogado. No entienden ni lo que Jesús está diciendo en ese verso. Esos fariseos hipócritas es lo que Jesús está exhortando a los fariseos hipócritas, a los mentirosos, a los que engañan. Jesús confronta a los que rompen la ley de Dios. ¿Está conmigo?
rompen la ley de Dios, desobedecen la palabra, enseñan falsas enseñanzas, arrastran a sus congregaciones al infierno. Amén. A esas personas es la que Dios condena. A esos fariseos que mentían, engañaban, adulteraban, fornicaban, pecaban, ofendían a Dios en cada momento. Salían, ayunaban y se pintaban la cara de blanco para que los vieran ahí que ellos andaban ayunando. Se paraban en las esquinas a orar para que todo el mundo los mirara. Así como aquel fariseo que comienza a decir, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, yo no soy como este publicano que está ahí aventado, tirado. Yo no soy como ese señor, y levantando las manos y ni siquiera se arrodillaba. Como muchos de estos falsos predicadores que lo primero que dicen, siento la presencia de Dios, aquí está la presencia de Dios, está lleno de la presencia de Dios, hermanos. Si la presencia de Dios estuviera en el momento, ya estuvieran muertos. Porque eso le pasaba a los sacerdotes que estaban en pecado y entraban al templo a hacer la ofrenda. A los sumos sacerdotes que entraban al templo a dar la ofrenda y no estaban bien con Dios, se morían. Ahí los tenían que sacar arrastrados. Por eso les daban una campanita y les amarraban un lazo en el cinturón, en la cintura, para que si se morían allá lo arrastraban, porque nadie podía entrar, porque el que entraba a sacar el cadáver también se moría. Pero esa gente se llena la boca diciendo que la presencia de Dios, estamos llenos de la presencia de Dios. Aquí todos bendecidos, hermano, en victoria, bendecidos, prosperados y en victoria, hermano. ¿Sí está conmigo? Lucas 11:43. Vaya conmigo al libro de Lucas 11:43. Vaya conmigo, lea conmigo, ustedes que están aquí conmigo. Lucas 11. Oiga lo que dice. Fíjese. Esto lo dicen los evangelios. Acabamos de ver Mateo, pero estamos viendo Lucas. Oiga lo que dice. Y no vamos a leer todo porque no nos alcanza, pero si cuando usted tiene tiempo, léalo y va a comprender lo que estamos hablando. Va a entender mejor lo que estamos hablando. Hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven. Fíjese, aquí hay diferencia. En Mateo dice que son sepulcros blanqueados, ¿verdad? 43. Sí, 43, sí. Entonces dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Todo parecido con la realidad en estos días es pura coincidencia. Eso le gusta a la gente, hermano, salir en la foto. Le gusta ser los primeros, ahí se sientan en las primeras sillas, ahí para que, ahí está el pastor, ahí está el apóstol, uy, cuidadito, y hasta les apartan la silla. No, aquí no se siente porque aquí se va a sentar el profeta. O sea, suben ahí a la tarima, estar arriba también, con ínfulas de santos. Pero fíjense lo que dice aquí, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y el verso 44, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Sí está conmigo? Fíjense, en Mateo dice que les dijo sepulcros blanqueados, porque por fuera están así adornados, pero por dentro son llaga, inmundicia, y muerte, y cadáveres y toda cosa. Inmundicia, pudrición. Pero aquí les dice que son sepulcros que no se ven, que están escondidos, que están disfrazados. Fíjense, ¿por qué les decía eso Jesús? La palabra hay en la Biblia, cuando usted encuentra esa palabra hay en la Biblia, es una expresión que significa juicio y castigo. Ay, no te imaginas lo que te espera, compañero.
ni te imaginar lo que te va a suceder. Ese es un ay, un castigo, un juicio que viene, ¿verdad? Dice, aman los lugares en el templo, los mejores lugares en las plataformas, esperando la ovación de todos. Pero les dice que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima de los sepulcros no lo saben. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que estos falsos vuelven inmundo a todo aquello que tocan, vuelven inmundo a todos aquellos que están cerca de ellos, vuelven inmundo a todos que escuchan sus falsas enseñanzas, vuelven inmundo a sus congregaciones. ¿Por qué? Porque los judíos, fíjese, los judíos al pisar un cuerpo muerto estaban contaminados, ya no podían acercarse a la iglesia ni acercarse a nadie, tenían que irse a descontaminar, 7 días tenían que estar afuera de la ciudad para limpiarse. Hasta que pasaban 7 días se presentaban hasta el sumo sacerdote y el sacerdote les decía si podían volver a entrar o no. Se contaminaban si tocaban un cuerpo muerto. Entonces cuando Jesús les dice, ustedes son sepulcros escondidos, ¿verdad? Y los que andan encima no lo saben. O sea que los que están ahí, los que pasaban por aquellos sepulcros escondidos, se contaminaban sin darse cuenta. Se volvían inmundos sin darse cuenta. Amén. Y Dios los castigaba por eso. Porque no te podías acercar inmundo a un lugar santo. Entonces, hermano, mire, estos falsos vuelven inmundos a los que los siguen, a sus congregaciones. Porque un sepulcro contiene inmundicia. Estos hombres pisan un sepulcro contaminado con su inmundicia. Sepulcros que no se ven, esconden su inmundicia por fuera, pero son cadáveres, pero no lo parecen, están muertos, pero no lo parecen. Como lo hacían estos fariseos hipócritas en aquel tiempo, lo hacen ahora los actuales. Contaminan con sus enseñanzas. Llevan a la gente directito al infierno. ¿Amén? ¿Por qué? La maldicen con esa. ¿Por qué? Porque enseñan falsas doctrinas, enseñan falsas enseñanzas, se aprovechan de ellos, le mienten a la gente, le roban a la gente. Pero a estas personas que hacen eso, se les llena la boca de acusar a aquellos que como Jesús predican la verdadera palabra de Dios. Cuando nos confrontan, hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios que los confrontan, los acusan de fariseos religiosos. Como este pastor de la prosperidad, ¿sí? ya le voy a hablar de este pastor de la prosperidad, que está en Houston, ¿verdad? En su iglesia, este hombre se jacta de que solo el sistema de luces de su iglesia cuesta $2 millones. Solo el sistema de luces de su iglesia. Pero Salmay es un hombre próspero, bendecido este hombre, wow. Pero mi pregunta es, hermano, ¿en qué edifica al pueblo de Dios que una congregación tenga unas luces de $2 millones? ¿En qué lo edifica? ¿Le ayuda en su santidad? ¿Le ayuda a vivir en arrepentimiento? ¿Le ayuda a ser justo? ¿Le ayuda a su salvación? ¿Le ayuda a amar al prójimo? Que este señor tenga unas luces de $2 millones. ¿Le ayuda a honrar a sus padres? ¿Le ayuda a amar a su familia, a los congregantes? A la iglesia, ¿la unifica? Que estas personas tengan y que se jacte de tener unas luces de $2 millones. Pues la respuesta es no. Eso no sirve para nada. Dios no se mueve por esas cosas. Dios no se mueve por la riqueza. Dios no se mueve por eso. Dios no te justifica ni te santifica porque tengas $2 millones metidos en unas luces, o que estés metido en un lugar de eso, que solo eso le interesa. Sí está conmigo. Fíjense, este predicador se llama Joel Osteen, porque en mi pecho no es bodega y no puedo mantenerme el nombre de las personas. Se llama Joel Osteen, ahí en Houston. Este predicador fue entrevistado por otro conocido periodista, muy conocido, se llama Larry King. Larry King
entrevistó a este predicador. Y fíjese la pregunta que le hace Larry King. Es un judío. No sé si será practicante o qué, pero es de descendencia judía, Larry King. Y este Larry King le pregunta a este Joel Osteen. Si quiere puede buscar usted en el YouTube, puede buscar ahí la entrevista. Le cuento, no le estoy contando mentiras. Y va a escuchar lo que dice. Pero le voy a dar un adelanto. Le pregunta Larry King, ¿y tú por qué no predicas contra el pecado? Le preguntó a Joel Osteen. Y la respuesta que le dio Joel Osteen es que a mi Dios no me mandó a predicar sobre el pecado. Que otros prediquen sobre eso. Wow. No lo mandó Dios a predicar sobre el pecado, lo mandó a predicar sobre la riqueza y a tener más y más y más y a tener luces de $2 millones. ¿Verdad? Y la respuesta es que no lo mandó Dios a predicar, ¿verdad? Hay que otros prediquen sobre eso. Él no. Y viene otra pregunta, le hace otra pregunta y la pregunta, le pregunta a Larry King, si la única manera de ser salvo es creyendo en Jesucristo, ¿qué pasará con los judíos, con los hindúes o con los musulmanes que no creen en Jesucristo? ¿Qué pasará con ellos? Si la única manera de salvarse, como dice la Biblia, el Nuevo Testamento, dice el hombre, el entrevistador, el periodista Larry King, solo es a través de Jesucristo, solo es a través de creer en Cristo y aceptarlo como su Salvador. Pero sí, ¿qué va a pasar con los judíos, con los hindúes y con los musulmanes? Y la respuesta de este famoso y exitoso predicador de la prosperidad fue, no lo sé. No sé qué va a pasar con esa gente. Pero si no aceptan a Cristo, ¿qué va a pasar? No sé. Yo dejo que sea Dios quien decida en su momento quién se salvará. Wow, imagínense. Y dice, porque yo viví con mi padre un tiempo en la India y sé que esas personas son buenas personas. Son muy buena gente los hindúes. Amén. Y los judíos son buenas personas. Y los musulmanes, buenísimas personas también. Y le vuelve a preguntar a Larry King, ¿pero se salvarán esas personas? Y vuelve la misma respuesta de Joel Osteen. No lo sé. Hermano, eres un predicador de la palabra de Dios, supuestamente, Señor. Eres un evangelista, eres un pastor. Y estás en un lugar donde te mira millones de personas. Tienes la oportunidad de declarar el nombre poderoso de Cristo. Tienes la oportunidad de decir, ¿verdad? Porque solo en Cristo hay salvación y todos aquellos que no crean en el Señor Jesucristo ni lo acepten como su Salvador se van al infierno, porque así dice la Biblia. Amén. Solo en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Y si ellos no reconocen a Jesús como su Salvador, entonces se van a ir al infierno. Los judíos, los musulmanes, los hindúes y todo aquel que no reconozca a Cristo como su único Salvador se va a ir al infierno, porque solo en Él hay salvación y vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Solamente Jesucristo es la única salvación, es el único camino. Pero no, el famoso y exitoso predicador de la prosperidad dice, I don't know, no lo sé. ¿Sí está conmigo? Hermano, al cielo no te vas por ser buena persona. La salvación no la recibes por ser buena persona. La salvación la recibes porque te arrepentiste. Porque reconociste a Cristo como tu único Salvador y pediste perdón y Él te perdonó y te hizo una nueva criatura. Por eso recibes la salvación. Porque te humillaste y reconociste que eres un pecador, que has ofendido a Dios, que has pecado toda tu vida
y necesitas la salvación. No la mereces, pero Dios te la da. Yo no la merezco, pero Dios me la dio. Amén. No la merecíamos, pero a Cristo le plació pagar por nosotros nuestros pecados. Amén. ¿Usted está conmigo? Es increíble que un hombre que tiene miles de personas, una iglesia tan inmensa, imagine que las luces de su iglesia valen $2 millones, pero no sabe. Es un predicador, ese hombre es un negociante, un comerciante, un buen comerciante. Oh, sí, no se le quita. Sí está conmigo. Jesús le dijo a Nicodemo: ¿soy vos maestro de la ley? ¿No sabéis lo que es nacer de nuevo? ¡Wow! Si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las celestiales? Amén. Hermanos, nosotros no estamos aquí por las bendiciones terrenales. Ya son añadiduras. Nosotros vamos buscando la bendición eterna. Jesús no descansa en bendiciones terrenales. Jesús quiere darnos una bendición eterna. Él sabe que esas bendiciones terrenales son pasajeras, se van a terminar. Y si nos morimos no nos vamos a llevar nada por muchos millones que tengamos. Al mismo hoyo vamos a parar y los mismos gusanos nos van a comer. Porque el polvo es y el polvo no regresamos. No somos. Estas personas son sepulcros escondidos. Y los que se acercan a ellos se contaminan de esa misma inmundicia. Hombres como Joel Osteen son los que contaminan el Evangelio de Cristo. Y muchos los imitan, hermano. Muchos quieren tener esa riqueza y muchos la tienen también. Y no solo aquí en Estados Unidos. Muchos sepulcros blanqueados y muchos sepulcros escondidos está yendo el mundo. Sepulcros llenos de inmundicia en Colombia, ¿no? Hay montones de sepulcros blanqueados. Costa Rica, Brasil, África, Estados Unidos, Centroamérica, los Estados Unidos siguen contaminando a sus congregaciones porque son eso, sepulcros blanqueados. Eso es un fariseo. Pero cuando un verdadero siervo de Dios llega y los exhorta y los confronta, lo llaman fariseo religioso hipócrita. Lo llaman a él, al siervo de Dios, como le pasó a Jesús. Mire, siervos como David Wilkerson, hombres de Dios. Respetos para estas personas, porque sirvieron a Dios de corazón. Paul Washer, un hombre que también defiende la palabra de Dios. John MacArthur y muchos buenos siervos. Cuando estos hombres reprenden a estas personas, llaman a estos siervos fariseos religiosos, los patos tirando a las escopetas. Y con esto termino, mi hermano. Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro. Y capítulo 2, vamos a leer del 1 al 15. Con esto termino. A esta clase de gente Jesús los llamó víboras, falsos, hipócritas. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, como en nuestros días.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldad contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Y cuál es el premio de la maldad? Alejado de Dios. Hermano, solo quería que usted supiera quiénes son los fariseos. Y cuando usted pueda exhortar a alguien y lo llame un fariseo, recuerde. Hipócrita duele que le digan. ¿Ah? Hipócrita también duele que le digan lo mismo. Fariseo. No, hipócrita también es lo mismo. Bueno, cuando te llamen así, recuerda que Cristo Jesús llamó a esos fariseos hipócritas, víboras, porque desobedecieron la ley de Dios, porque contaminaron la palabra de Dios, porque arrastraron a la generación, a su generación hacia el infierno. Así es. Cristo, el autor y consumador de la fe, vino a cumplir la ley y a condenar a todo aquello que se desvía de él. Vamos ahora. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En esta hora, Padre Dios, te doy gracias, Señor. Te bendigo, Padre Santo y poderoso, Santo, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por permitirme predicar y enseñar esta palabra, Señor Santo y poderoso. Gracias, Señor Santo, porque hasta ahora tú has estado con nosotros y estarás, Señor, con tu pueblo. Bendice a mis hermanos que nos han escuchado, a los que están con nosotros hoy en este momento, Señor, y a aquellos que van a escuchar esta predicación en cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.